Vamos a entrar rápidamente recordando nada más lo que ya hemos estado hablando: naturaleza, misión y propósito de la iglesia. Y hemos hablado acerca de la importancia de ir conociendo a nuestro fundador. Nos va a ayudar a entender la naturaleza que tenemos como su iglesia. Somos una institución divina establecida por Dios a través de los apóstoles y profetas de las escrituras y nuestro Señor Jesucristo. No somos un edificio, somos gente, no somos un lugar. Y de igual manera hemos hablado acerca que la iglesia no es una empresa, es una institución divina, por lo que la naturaleza de la iglesia no es humana, y al no ser humana tampoco su manera de regirse es bajo pensamientos humanos. La iglesia tampoco no es una denominación. La iglesia es de Cristo. Cristo vino a establecer, Cristo no vino a establecer una denominación. Entonces, ponte en contexto, ¿verdad? De todo esto, para que no vayas a tener ahí un choque de repente y digas: ¿qué está enseñando el hermano Joel? No es un club social, y aunque la iglesia debe tener compañerismo, no es este solo su fin, el nada más de reunirse, sino que esta reunión tiene un propósito, tiene una misión fundamental. De igual manera hablamos que la iglesia no son personas perfectas, no somos personas perfectas, y por esta razón debemos de vivir siempre en constante disciplina. Somos personas santas por posición porque estamos en Cristo, pero mientras estemos en esta tierra nos mantenemos nosotros en una santificación progresiva. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la misión y el propósito de la iglesia. La misión y el propósito de la iglesia es lo que en esta noche o en esta ocasión vamos a estar estudiando. Recuerda que esto es una transmisión completamente en vivo, que después es editada para poder tenerla disponible también como podcast. Entonces, vamos a recordar rápidamente la definición bíblica de iglesia. Hasta este momento lo que yo tengo puesto, ¿verdad? A lo mejor podamos añadirle cosas, quitarle. Yo creo que más que quitarle, añadirle, ¿verdad? Pudiera ser conforme vayamos en el paso de los estudios que vamos a ir teniendo. Fíjate bien cómo empieza diciendo nuestra definición. Dice: institución divina que congrega personas salvas por gracia y bautizadas, que Cristo construye y perfecciona, y que le ha dado la victoria sobre el mal, siendo Él la cabeza y la iglesia su cuerpo, que permanecen y defienden bien concertados y unidos entre sí las enseñanzas del Señor Jesucristo, los apóstoles y profetas, celebrando sus ordenanzas, viviendo una vida santa, en sano compañerismo, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con quienes nos rodean, no cesando de enseñar y predicar todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó, y Él se encargará del crecimiento y la edificación de su iglesia. Esa es de alguna manera la definición bíblica que tenemos de iglesia. Ahora, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión que nosotros tenemos como iglesia hoy en día? La misión principal es de alguna manera la gran comisión, que es hacer discípulos, predicar el evangelio y bautizar. Repito, es hacer discípulos, predicar el evangelio y bautizar. Entonces, en ese contexto en el cual estamos hablando, la misión central y la más específica de la iglesia, dada por nuestro Señor Jesucristo mismo antes de ascender al cielo, es conocida como la gran comisión. Es conocida como, dijimos, la gran comisión. Muchas veces y varios predicadores lo han dicho también, es que muchas veces la tenemos como la gran omisión, no la gran comisión, sino la gran omisión. Es lo que más omite la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, triste y lamentablemente hoy en día. Hablábamos, cuando estábamos hablando acerca de los puntos anteriores que ya hemos destacado y que ya hemos visto, que hoy en día las iglesias, más que salir a predicar el evangelio, más que realmente hacer un fruto que de alguna manera permanezca en la iglesia, nuevos discípulos para el Señor Jesucristo, más que eso, hoy en día se han dedicado a reciclar creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que más que estar saliendo a las calles para que la gran parte de la iglesia, la gran parte de la membresía sean personas, nuevos creyentes, ¿sí? Nuevos creyentes están siendo personas que están siendo iglesias que están nada más reciclando a discípulos. Es decir, esta persona se salió de una iglesia, a lo mejor porque no le parecía algo, porque no estaba conforme, porque se disgustó, haya lo que haya sido el motivo por el cual haya salido de la iglesia.
de alguna manera se va a otra iglesia y esto pues bueno, está reciclando un creyente más, ¿verdad? No estamos diciendo que esté mal, digo, cuando un creyente se está saliendo de una iglesia por realmente porque hay algo, una cuestión doctrinal por la cual se está saliendo y está yéndose a otra, pues bueno, una de las cosas que le queda al discípulo que se está saliendo para añadirse a una nueva iglesia, pues es precisamente cotejar que todo lo que se esté hablando, pero también no solamente predicando, sino también practicando, sea conforme a las escrituras. Entonces, parte de esta tarea importante, y hice este paréntesis nuevamente porque es muy, pero muy importante que no lo perdamos de vista esto. El Señor Jesucristo nos ha mandado a predicar el Evangelio. Y es en lo que vamos a empezar a hablar en esta noche. La misión de la iglesia es predicar el evangelio, es decir, proclamar las buenas noticias de salvación a todo el mundo, testificando de la vida, de la obra y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? Al igual que la palabra eclesía o iglesia, evangelio no es una palabra que se haya escuchado por primera vez en Cristo o los profetas. Era una palabra que tampoco tenía una connotación, por llamarlo de alguna manera, religiosa. Los profetas, discípulos y Cristo mismo, como el fundador de la iglesia en la tierra, fue quien adoptó y adaptó este concepto. Por lo tanto, podemos ver, y voy a poner ahorita aquí en grande, podemos ver que el significado de la palabra evangelio proviene del término griego evangelion, que literalmente significa buena noticia o buenas nuevas. De alguna manera en la antigüedad, un dato importante para ponernos en este contexto, ¿verdad? También histórico, es que en la antigüedad el evangelio se utilizaba para referirse a la proclamación de una victoria militar, el nacimiento de un heredero imperial o el ascenso de un nuevo emperador, eventos que traían de alguna manera un cambio positivo para el pueblo. De alguna manera pudiera ser positivo, para algunos pudiera ser negativo, ¿verdad? Porque a veces anuncio de un nuevo emperador o de algo, pues era de alguna forma, pues siempre se daba a nivel familiar. Y por lo regular, hoy en día, digo, hablando de esto, haciendo un paréntesis que a lo mejor no tiene que ver con la palabra evangelio, pero sí tiene que ver con una práctica que hoy día se hace en las iglesias, es que más que muchas veces el pastor, quien se encuentra en turno, por llamarlo de alguna manera, busca o de alguna forma darle continuidad a su legado, más que al legado de Cristo, a su legado. ¿Por qué? Porque pues fue el que fundó la iglesia, fue el que de alguna manera ellos muchas veces se justifican y dicen, pues yo soy el que he dado mi vida por esta iglesia, por lo tanto también tanto las propiedades de la iglesia están a mi nombre, es herencia de alguna manera para mi familia también. Y ahí es donde tenemos que poner mucho cuidado también en saber realmente las propiedades, si son de la iglesia, si son, esto lo hablamos en capítulos anteriores, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando sobre eclesiología, y de alguna forma también es como que paso de estafeta al hijo, al yerno, a familia, ¿verdad? Directa, o que tiene una relación directa, y lo ven como una forma de transición nada más familiar, ¿verdad? Entonces, de esa manera, esto era lo que de alguna forma hablaban, ¿verdad? En cuestión de imperio. Por eso digo, no siempre, porque tristemente y lamentablemente esto se ha dado hoy en día mucho, pero muchísimo se está dando esta transición familiar, donde el pastor ahora se lo pasa al yerno, se lo pasa al hijo, y todo esto en un contexto eclesiástico donde no debe de ser así, donde no es así, y vamos a irlo viendo al paso del tiempo. No estamos diciendo que a lo mejor no pueda de alguna manera de repente dentro del cuerpo pastoral estar familia del pastor que de alguna manera está saliendo por enfermedad, esté saliendo por edad, esté saliendo por el motivo que sea. Entonces no estamos diciendo que no pueda haberlo. Sí, en ocasiones sí se puede dar esta parte, ¿verdad? Dentro del cuerpo pastoral, no siendo él el único, ni quedando, como hablábamos anteriormente, también como el pastor titular. Eso no existe en la Biblia, no existe tampoco como tal. Existe un cuerpo de ancianos, un cuerpo de pastores que de alguna manera están para apacentar la grey de Dios, para cuidar la grey de Dios, ¿verdad? Y no para enseñorearse de ellas. Y no es un legado familiar, y la iglesia, el pastorado, no es de alguna manera una
algo hereditario, ¿verdad? Un ministerio heredado. No es así, ¿verdad? Siempre tenemos que ver si realmente la persona tiene, no solamente porque lo dice, un llamado, sino que la iglesia tiene la responsabilidad de vigilar. Y lo vamos a ir viendo cuando empecemos a abordar el tema de las autoridades de la iglesia y todo esto, que ya estamos pronto a verlo, ¿verdad? En ese sentido, sí es algo que nosotros tenemos que tener muy claro en cuanto a esta autoridad de la iglesia. La iglesia tiene el deber y la responsabilidad de que quien dice ser llamado, quien está diciendo siento el llamado al ministerio pastoral, realmente uno cumpla los requisitos que están en la escritura, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante también. Entonces cumpla los requisitos como pastor y que verdaderamente esté dando frutos, que realmente es llamado al ministerio pastoral, ¿verdad? Que cumpla no solamente los requisitos, sino también como nosotros todos los domingos a las 2:30 de la tarde allá en el Parque Fundidora hemos estado estudiando cómo debe ser el corazón del pastor, cómo debe de ser la forma en la que el pastor debe apacentar a la grey, cómo debe de cuidar a la grey de Dios, ¿verdad? Eso lo hemos estudiado los domingos a las 2:30, algo que tú no ves aquí en transmisión en vivo, sino que lo puedes disfrutar en vivo acompañándonos allá en el Parque Fundidora, ¿verdad? A las 2:30. Y es algo muy bonito porque vamos hablando acerca de cómo debe de ser la forma de pastorear a una congregación de creyentes bautizados, ¿verdad? A la iglesia de Cristo. Entonces, en la antigüedad el evangelio se utilizaba para referirse a la proclamación de una victoria militar, el nacimiento de un heredero imperial o el ascenso de un nuevo emperador, eventos que traían un cambio de alguna manera hacia el pueblo. En el contexto bíblico, el evangelio es la proclamación del mensaje central de nuestra fe. Es la noticia, no el consejo. No son reglas o pasos para que la humanidad gane el favor de Dios, sino el anuncio de lo que Dios ya hizo para rescatar a la humanidad. No es un consejo, es una noticia, ¿verdad? Que de alguna manera tenemos que programarla. Como hijos de Dios, todo hijo de Dios, tú no necesitas ser un miembro de una iglesia local, ¿verdad? No necesitas ser miembro del cuerpo de Cristo para decir, entonces ahora sí tengo la responsabilidad de predicar el evangelio. No, todo aquel que es discípulo de Cristo, todo aquel que recibe esta gran noticia, ¿verdad? Este gran mensaje que va a transformar nuestras vidas, es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Digo, teniendo un regalo tan maravilloso y tan bonito como lo es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que alguien tuvo en su momento esa iniciativa, ¿verdad?, de compartirnos el evangelio, pues bueno, es de alguna manera también lo que debe pasar en nosotros, compartir ese hermoso mensaje de la palabra de Dios. Ahora, fíjense bien, ¿cuál es el contenido de alguna manera esencial que podemos encontrar en el evangelio? Si tú te vas a 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4, 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4, fíjate bien cómo va a decir ahí. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4. Fíjate bien cómo dice. Aquí lo estoy buscando, ya encontré una Biblia aquí a la mano rapidito. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4. Fíjate bien cómo dice. ¿Sí? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dice ahí, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si tú y yo nos damos cuenta, esta parte importante estamos aquí resumiendo el evangelio. Eso es el evangelio de Cristo. Por esto el apóstol Pablo decía, yo no me he jactado ni he venido con otras palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo lo único que hago es que predico a Cristo y a este crucificado. Eso es el evangelio. Esa es la noticia que podemos encontrar a través de su palabra. 1 Corintios 15, del 3 al 4. Si se dan cuenta, algo importante aquí es que está hablando de la profecía cumplida,
¿verdad? En Cristo. Por eso dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme, ¿qué dice? A las Escrituras. Es decir, de acuerdo a las profecías que ya se habían dicho, de acuerdo a lo que ya se había hablado por los profetas en otro tiempo, como vimos en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Conforme, en Hebreos capítulo 1, perdón, donde dice que en otro tiempo Dios habló por medio de los profetas y ahora lo hace a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces esa es la parte que aquí podemos encontrar. Es conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Aquí está hablando de la expiación, está hablando de alguna manera también de la propiciación, ¿verdad? Que pudimos ver, Él tomó nuestro lugar y por eso murió por nuestros pecados. Y luego dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí podemos ver que conforme a las Escrituras nos habla acerca de esa profecía que se hablaba acerca de esa victoria que se iba a tener sobre el pecado y sobre la muerte. Así que de alguna manera pudiéramos decir que en esencia el Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo como el medio por el cual Dios reconcilia a los pecadores consigo mismo, ofreciendo perdón y vida eterna. Entonces el Evangelio no surge en un vacío, sino con profundas raíces de alguna manera en el Antiguo Testamento y en el entorno del siglo I. Entonces de alguna forma aquí podemos ver nosotros una promesa de restauración. La palabra evangelio en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, a menudo se asocia con los mensajes de Isaías, quien anuncia la liberación de Israel. Y fíjense bien cómo dice Isaías 52:7. Y aquí vamos a ir viendo parte de ese cumplimiento de las Escrituras, cuando dice conforme a las Escrituras. Fíjense cómo dice Isaías 52:7. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. Dice, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces fíjense bien, ¿esto te suena familiar? Estas palabras, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Romanos capítulo 10 versículo 15. Fíjate bien cómo dice Romanos 10:15. Este es un pasaje, yo creo, conocidos por varios, ¿verdad? Se nos habla mucho cuando se está invitando a que salgamos a predicar o que compartamos el Evangelio, ¿verdad? Dije Romanos capítulo 10, verso 15. Romanos 10, 15. Fíjense bien cómo dice la palabra del Señor desde el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La importancia entonces de predicar la palabra. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, nosotros somos embajadores del Evangelio, embajadores de Cristo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y luego dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros ya fuimos enviados, ¿verdad? Por eso le llamamos la gran comisión, ya fuimos enviados a través del mismo fundador de la iglesia. En Mateo 28 lo podemos encontrar donde dice, id y haced discípulos. Ya fuimos enviados, entonces no tenemos pretextos para no poder ir a llevar el Evangelio. Por eso dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora te das cuenta la relación que tiene este pasaje que a lo mejor ya has escuchado varias veces. Bueno, dice aquí el apóstol Pablo, dice, como está escrito. ¿Dónde está escrito? Pues ya vimos que está escrito en Isaías 52:7. Eso es el Evangelio. Es decir, tú necesitas ser enviado, ya fuimos enviados. Dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, esa es tu responsabilidad, es mi responsabilidad como parte de la misión de la iglesia de Cristo, es predicar estas buenas nuevas, es predicar el Evangelio de Cristo, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero que Cristo resucitó. La necesidad de este Redentor. El Antiguo Testamento establece de alguna manera la pecaminosidad de la humanidad y la necesidad de un sacrificio perfecto y un mediador para restaurar la relación
relación con Dios, nuestro Dios que es santo. El Evangelio es el cumplimiento de todas las promesas proféticas de Dios en Cristo. Entonces, esa es de alguna manera lo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, el Imperio Romano en el siglo I, como se mencionó, el término era un anuncio político de poder, las buenas nuevas del emperador. Jesús, al usar este término, lo reivindica de alguna forma para proclamar el verdadero poder, y la verdadera buena nueva no provienen de Roma, sino del reino de Dios, ¿verdad? Eso es algo muy importante ante ese evangelio que se predicaba de poder, de autoridad, de esa buena noticia de un poder político, ¿verdad? Aquí el Señor Jesucristo lo reivindica proclamando el verdadero poder y la verdadera nueva que no vienen de Roma, sino del reino de Dios. Y de alguna manera muchos judíos esperaban y tenían esta confusión por la palabra que estaban empleando, que era evangelion, que fue lo que vimos hace rato, al momento, porque ellos estaban acostumbrados a que se levantaba la persona que iba a ir y el heraldo, ¿verdad? Se ponía y abría la carta directamente dictada por el emperador, y de esta manera traía esa buena nueva. Entonces los judíos esperaban un Mesías guerrero, que no estamos diciendo que no lo fue, pero sin embargo ellos, en su concepto mental, ¿verdad?, que ellos tenían, era que restauraría el reino de Israel políticamente. Ellos esperaban a un político, ¿verdad?, que iba a hacer toda la forma de una manera política y que iba a causar revuelo. Y sí, por supuesto que lo hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tanto así que los discípulos terminaban diciendo: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hablaban de los discípulos. Y fíjense, de alguna manera esto anunciaba un reino espiritual. Era lo que el Señor Jesucristo quería realmente y estaba predicando. Era radicalmente diferente a eso que estaban acostumbrados los judíos con la palabra evangelio, ¿verdad? Un reino espiritual que ya estaba presente, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo dice: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces era algo que ya se estaba estableciendo, manifestando a través de la humildad, el sufrimiento y un llamado al arrepentimiento en lugar de una revuelta política. Por eso hablaba el Señor Jesucristo de la paz. ¿Por qué? Porque esto no iba a ser a través de una revuelta política, no iba a ser a través del linchamiento público. No, este evangelio, este mensaje iba a ser manifestado a través de gente humilde, gente que iba a sufrir por vivir y vivir a través de sus vidas el evangelio, pero también iba a ser un llamado al arrepentimiento. Jesucristo no solo es el mensajero del evangelio, es el evangelio mismo. Su ministerio terrenal se definió por la proclamación y la demostración de esas buenas nuevas. Fíjense bien, en Marcos capítulo 1, si vamos a Marcos capítulo 1, te invito a que me acompañes al Evangelio de Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Fíjate bien cómo dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál era ese evangelio? ¿Cuál era ese mensaje dicho por el mismo Señor Jesucristo después que Juan, que era el que decía, el que iba a preparar el camino para el Señor Jesucristo, el que iba a estar predicando ese evangelio, el que iba a estar hablando de él cuando se manifestara el Hijo del Hombre? Entonces ya había sido encarcelado Juan el Bautista y Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál era? Arrepentíos y creed en el evangelio. Creed entonces ¿en quién? En él mismo, en Cristo mismo, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Él que iba a morir, a ser sepultado, pero iba a resucitar. Entonces, esto era parte del evangelio. El mensaje central de Jesús unifica el evangelio con la llegada del reino de Dios. La buena noticia es que Él en su soberanía ha de alguna manera establecido su reino. El requisito para poder ser parte de este reino es la respuesta necesaria al arrepentimiento, a un cambio de mente, de dirección y de fe. Es decir, poner nuestra confianza y dependencia total en Cristo. Mateo 4:23.
Mateo 4:23, fíjate bien cómo dice Mateo capítulo 4 versículo 23, dice la escritura: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. De alguna manera aquí podemos nosotros entender y ver que el sentido que el Señor Jesucristo empezó a hacer entonces fue a predicar ese evangelio en toda Galilea, enseñando en las sinagogas, es decir, en los templos que habían en aquel entonces, en los lugares donde se reunían para escuchar a los profetas, ¿verdad? Donde se abrían los pergaminos y ahí se estudiaba la palabra de Dios a los profetas, que era lo que tenían en aquel entonces, la revelación que tenían ellos en ese entonces. Entonces, eso era lo que ellos escuchaban ahí, en esas sinagogas, en esos templos. Era donde el Señor Jesucristo predicaba el evangelio del reino y hacía milagros, ¿verdad? Y sanaba toda dolencia del pueblo. Y la más fuerte y la más trágica era el pecado, la dolencia que ellos pudieran tener. Entonces Jesús demostró la veracidad de su mensaje mediante milagros. Es decir, el evangelio no era milagros. No era todo lo que hoy en día vemos que piensan que es el evangelio. Eso no es el evangelio. Gente que se tira, gente que eso no era el evangelio. De hecho, por eso el Señor Jesucristo decía a los que sanaba, muchos de ellos le decía: no lo cuentes a nadie. Vete y nada más muéstrate a los principales de la sinagoga o algo, pero no hagas tanto alboroto, no hagas tanta bulla. ¿Por qué? Porque Cristo no quería que el mensaje que realmente era a lo que Él había venido, mostrarle la condición al hombre, que se arrepintiera de su pecado. Cristo no quería que se desvirtuara el evangelio solamente por decir eso. ¿Por qué habían señales y prodigios? Porque era parte del cumplimiento profético, era algo que estaba acompañando a Cristo para que de alguna manera se pudiera tener la veracidad, se pudiera legitimar realmente Él como el Hijo de Dios en la tierra haciendo estos milagros. Entonces, pero sin embargo el evangelio no está: ven a Cristo y Cristo va a acabar con tus problemas, ven a Cristo y Cristo te va a sanar de toda enfermedad, ven a Cristo. No, eso no es el evangelio. El evangelio es del reino, es: arrepentíos para con Dios y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Eso es el evangelio. Quien te predique otro evangelio, entonces sencillamente no es el evangelio de Cristo, y dice la escritura: tenlo como anatema, ten como algo falso. Eso no es real, eso no es el evangelio. Entonces eso es la importancia que tú y yo debemos de tener, porque si se nos está, a lo mejor si estamos saliendo a evangelizar y tú dices: pero ¿qué les predico? Me dicen que yo salga a evangelizar, es decir, que yo vaya a proclamar las verdades de Dios, pero ¿cuáles? Muchas veces cuando salimos a evangelizar tenemos esa duda y cuando salimos a predicar el evangelio no va a faltar la persona que nos topemos y que nos diga: oye, ¿y ustedes creen en la Virgen? Oye, ¿y ustedes creen en no sé qué? ¿Y por qué ustedes no hacen esto? Oye, yo supe de una iglesia que está haciendo esto. Oye, ¿y allá en tu iglesia creen o practican esto? Nosotros no nos tenemos que salir del tema central. El evangelio es la muerte, es decir, que Cristo vino a morir. ¿Y vino a morir por qué? ¿Vino a salvarnos de qué? Bueno, vino a salvarnos de la condenación eterna, porque a consecuencia del pecado nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, y le podemos ir mostrando esos pasajes bíblicos, ¿verdad? Estamos destituidos, es decir, que ya no tenemos acceso a la presencia de Dios, a la gloria de Dios por el pecado. Pero sin embargo, la muerte, la propiciación, es decir, Cristo tomó nuestro lugar y de esta manera Él luego fue sepultado, ¿verdad? Porque murió, fue sepultado, estuvo tres días de alguna manera en el sepulcro, pero Él resucitó, a diferencia de cualquier otro profeta o a cualquier otra persona que ha tratado de usurpar el lugar de Cristo. Sencillamente en toda la historia nunca vamos a encontrar a nadie que haya resucitado. Buda no resucitó. Mahatma Gandhi tampoco. O sea, todos estos personajes van a morir y no van a resucitar. Cristo fue el único, por eso ese es el mensaje. Y esta resurrección nos da a nosotros la victoria sobre la muerte y el pecado en Cristo. Entonces Jesucristo de alguna manera comenzó su ministerio y fue un desafío también. Fíjense bien cómo dice Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. Lucas 4. 18 al 19. Lucas 4, 18 al 19. ¿Cómo nos dice la palabra de Dios? El Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El que está hablando aquí
Es el Señor Jesucristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo, y dice el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y lo que acabamos de leer, que eso está en Isaías capítulo 61 versos del 1 al 2. Entonces el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando sobre sí mismo, el cumplimiento profético. Él se encontraba en Nazaret y de alguna manera en el día de reposo entró a una sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo que acabamos de leer. Ese era parte de la demostración, la legitimidad de que Él era el Mesías, Él era Cristo, Él era el ungido de Dios. Ya hablamos sobre la palabra Mesías, ya hablamos sobre la palabra ungido, ya hablamos esto en anteriores lecciones que ya vimos, así que te invitamos a que las repases para que tú te pongas en contexto de todo esto, ¿verdad? Entonces el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a quebrantar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, este enfoque en los marginados es un verdadero evangelio, y la inclusión que hace el Señor Jesucristo es para todos los estatus sociales. Es decir, el evangelio no es solamente para los más ricos y potentados, no es para los de clase media como nos tienen clasificados, o los pobres. No, el evangelio es para todos, ¿verdad? Para todo estatus social. Y ese era el enfoque que el Señor Jesucristo, a aquellos menospreciados, a esos estaba resaltando aquí el evangelio, que era para esas personas, para los pobres, los marginados, los enfermos y los oprimidos. Anunció que la liberación de Dios era para aquellos que se reconocían necesitados. ¿Por qué? Porque ¿qué hace una persona que para él no le falta nada? Dice, no necesito el evangelio, tengo todo, tengo dinero, tengo posesiones, tengo esto, acá, lo otro, no necesito a Cristo. Y hay mucha gente adinerada que dice, no necesito a Cristo. También hay gente que reniega, por supuesto, que no tiene nada tampoco. Gente en la calle que dicen, no, yo no necesito a ese Salvador, yo no necesito a ese Cristo. Entonces, pero sin embargo, lo que aquí nosotros tenemos que entender es que esto tiene un costo también. Seguir este evangelio tiene un costo. Cristo enseñó que seguir a Él, es decir, seguir este evangelio, este mensaje, implica sacrificio y negación propia. Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Todo tiene un precio, y seguir a Cristo también lo tiene. Marcos 8, 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Dice, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Tener al grado, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Si tú me acompañas allá, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Qué quiere decir esto que dijo el Señor Jesucristo? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Gálatas 2:20. ¿Cómo dice Gálatas? Ya algunos no lo sabemos de memoria, pero yo quiero ir para leerlo tal cual lo dice la Escritura. Con Cristo, que dice, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es negarnos a nosotros mismos. Estar crucificado juntamente con Cristo. Todas mis pasiones, todos mis deseos, todos mis pensamientos, todo lo que me aleje de Dios, lo voy a crucificar. Lo voy a poner en esa cruz, y ya no voy a vivir más yo, sino ahora Cristo va a vivir en mí. Decía también el apóstol Juan, es necesario que yo mengüe, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, esa es la importancia, ese es el costo del evangelio. Tengo que morir yo, tengo que menguar yo para que Él crezca.
Y en este contexto también, ¿verdad? En este costo, ya hablamos acerca de qué es el Evangelio. Vamos a ver la segunda parte de la misión que tenemos como iglesia. Fíjate bien, lo voy a poner nuevamente aquí en grande. Ya hablamos de predicar el Evangelio, esa es parte de la misión, esa es la gran comisión que tenemos. Ya hablamos a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio? Y el Evangelio vamos a predicarlo ¿para qué? Para hacer discípulos, ¿verdad? Para hacer discípulos, para ir a todas las naciones y enseñar a las personas a ser discípulos de Jesús, lo que implica una transformación, la importancia de esta transformación de vida y un compromiso con sus enseñanzas. Pero ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz o un alumno comprometido. La palabra discípulo proviene del término griego matetes, ¿verdad? Matetes, así como lo vemos ahí, ¿verdad? Matetes. Significado literal significa que es un alumno, es un aprendiz o un estudiante. Ese es su significado literal, tal cual. Ahora, aplicándolo a nuestro Señor Jesucristo, este significado profundo es en el contexto bíblico, es mucho más que un simple estudiante que acumula información. Es una persona dedicada y comprometida cuyo objetivo final es llegar a ser como su maestro en carácter, en conducta y en ese propósito que él ha establecido. Un discípulo de Jesús, por lo tanto, es alguien que cree en Jesús, es decir, su fe está puesta en él, aprende de Jesús, es decir, adopta todas sus enseñanzas, obedece a Jesús, es decir, no solamente es un oidor de la palabra, como dice otra parte de la Escritura, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Un discípulo, un verdadero discípulo de Jesús, obedece a Jesús, es decir, practica todo lo que ha sido enseñado, toda su doctrina, e imita la vida y el propósito que Jesús dejó establecido. Y aquí es donde se da la transformación, cuando vivimos lo que creemos y donde hemos puesto nuestra esperanza, nuestra fe en Cristo, en todas sus enseñanzas, en toda su doctrina, lo practicamos, entonces empezamos a imitar a Cristo y su propósito, y estamos entonces siendo transformados. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, entonces tú y yo somos transformados. Entonces esa es la parte que tú y yo tenemos que tener en cuenta. El objetivo, el propósito era de alguna manera alcanzar, ¿verdad? En el judaísmo era alcanzar el estatus de un rabino. Según la ley de Moisés, el discípulo caminaba con el rabino, observando cómo interpretaba, cómo aplicaba la ley en la vida cotidiana. La diferencia crucial era marcada por Cristo, en que la relación era intensa, pero a menudo se esperaba que con el tiempo el discípulo superara o al menos replicara el nivel del conocimiento de su maestro para abrir su propia escuela. Esto en el contexto de los rabinos y todo esto. Ahora, cuando Cristo viene a establecer todo esto, Jesús transformó este modelo de las siguientes maneras. No era a un grupo reducido o limitado nada más este conocimiento, sino era abierto ahora para todos. La iniciativa de llamamiento, en lugar de que el discípulo eligiera al maestro como antes era, ahora Jesús elige al discípulo. No me elegisteis vosotros a mí, dice su palabra, sino que yo os elegí a vosotros. Hablando en un contexto de discípulos, ¿verdad? Cuando Él los llama a que le siguieran, a que Él los llama como sus discípulos. En Juan 15:16 podemos encontrar esto. Entonces, el llamado antes era que tú ibas y tenías así a todos los maestros y tú dices, yo quiero ser discípulo de fulanito de tal. Yo quiero ser discípulo de Sócrates, yo quiero ser discípulo de Platón, por ponerlo en ese contexto donde pues tenían ciertos maestros, ¿no? A los cuales ellos quisieran seguir. Aquí es al revés, Cristo nos ha elegido a nosotros como sus discípulos. Esto establece la autoridad radical y la soberanía de Jesús como nuestro gran maestro, ¿verdad? Entonces esa es la parte que tú y yo tenemos que tener muy en cuenta en cuanto al discipulado. Es Cristo quien llama, ¿verdad? A que seamos sus discípulos. La naturaleza del seguimiento entonces nos muestra que de alguna manera, mientras que los discípulos rabínicos buscaban dominar la ley, los discípulos de Jesús buscaban dominar la persona de Jesús. Es decir, el llamado era sígueme, como encontramos en Marcos 1:17, un llamado a una adhesión total, es decir, a formar parte de su vida y no solo de un conocimiento. El costo, el discipulado de Jesús demandaba una lealtad suprema, a menudo requiriendo que los seguidores dejaran atrás su sustento, muchas veces su familia y su seguridad personal, como lo leemos en Lucas
9:23, el costo de ser un discípulo de Cristo. Ya vimos el costo del evangelio, ahora también lo vamos a ligar con el costo al discipulado. Lucas 9:23. Fíjense bien cómo dice Lucas 9. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y decía a todos, bueno, lo acabamos de leer hace un rato también, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y dice el 24, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, la importancia acerca de tener en claro el reino de Dios, el costo por estar en el reino de Dios y por ser discípulo. Jesús dejó claro que el discípulo es un compromiso de vida o muerte, y a ellos literal, hasta ahorita, gracias a Dios, a nosotros en México por lo menos no, hay en otros países, en otros lugares, aunque bueno, en ciertos lugares de México sí ya está costándole la vida a aquel que se declara un discípulo de Cristo. Y ahorita, ¿por qué no utilizo la palabra seguidor, que es la más común que utilizan? Ahorita lo vamos a ver. Entonces Jesús dejó claro que el discipulado es un compromiso de vida o muerte, una decisión que afecta el orden de prioridades. Uno, negarse a sí mismo y cargar la cruz. El discípulo debe someter sus deseos, ambiciones y hasta su vida misma a la voluntad de Cristo, un amor supremo. El discípulo debe amar a Jesús más que a su propia familia o a su propia vida, como lo vemos en Lucas capítulo 14, 26. Fíjense cómo lo dice aquí. Lucas 14, 26. Digo, en un contexto que luego vamos a ir hablando acerca de esto. Ahorita nada más estamos viendo rápidamente los pasajes. Lucas 14, 26, como dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún a su propia vida, no puede ser que mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, como lo dice el 27. Es decir, si ponemos algo por encima de Dios, por encima de Cristo mismo, no podemos ser discípulos de Él. Entonces, es la importancia de esa prioridad que tiene Él como nuestro Señor. Recuerden que es nuestro Señor. Hicimos una publicación en esta semana acerca de eso, ¿verdad? ¿Es Cristo tu Señor o solamente es un motivador para tu vida? Te invito a que lo leas. De hecho, lo compartimos también en nuestro canal de WhatsApp, ¿verdad? Y en nuestras redes sociales. Es decir, lo que buscamos nosotros como discípulos es ser transformados. El objetivo del discípulo de Jesús es la reproducción y en la misión que Él nos ha dejado, ser como Él. El discípulo no es superior a su maestro. Eso es algo muy importante. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro, como lo dice Lucas 6:40. Ahora vamos aquí mismo en Lucas, pero al capítulo 6, versículo 40. Fíjate cómo dice Lucas 6:40. Lucas 6:40. Lucas 6:40 nos dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Nosotros somos perfeccionados en Cristo. Vamos a ser como nuestro maestro, ¿verdad? Vamos a hacer una imitación, ¿verdad? Nosotros imitamos a Cristo. No somos Cristo, somos imitadores de Él. Él es nuestro maestro. El objetivo del aprendizaje es la transformación. Al momento de que nosotros nos vayamos dejando perfeccionar por Cristo a través de sus enseñanzas y nos volvamos discípulos de Él, entonces de esta manera nosotros vamos a ir siendo como Cristo, vamos a reflejar su carácter. Que esa es la gran importancia. El llamado final de Jesús es la expansión de este discipulado, como lo vemos en Mateo capítulo 28, 19 al 20. Mateo 28, que es un versículo que también pudiéramos saber de memoria, y si no, vamos a ver qué dice la Escritura. Mateo 28, 19 al 20, desde el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: toda potestad, hablando de esa autoridad que Él tiene sobre toda autoridad. Él es soberano. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con esa autoridad, diciendo el Señor Jesucristo, esa autoridad que me ha sido dada, porque yo soy el Ser Supremo, estoy por encima de todo, por encima de todas las cosas, les digo lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es parte de los requisitos para que un bautismo sea bíblico, y lo vamos a ver cuando hablemos en cuanto a la membresía de la iglesia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro gran legado que nos ha dejado el Señor Jesucristo, y un gran privilegio que ni siquiera los ángeles tienen.
Ellos cuanto más quisieran hacerlo, pero no se les fue conferido a ellos predicar las buenas nuevas. Se nos dio a nosotros, nos debemos de sentir no solamente con esa gran responsabilidad, sino también nos debemos de sentir con ese gran privilegio que aún siendo pecadores, gente imperfecta, como ya vimos también el viernes pasado, aún siendo una iglesia que está compuesta de gente imperfecta, Cristo en su soberanía decidió darnos a nosotros esa gran responsabilidad, pero también ese gran privilegio para predicar su evangelio, su verdad. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que irnos quitando de la mente el decir que somos seguidores de Cristo? Por lo siguiente, fíjate bien, te voy a mostrar esta siguiente tabla. ¿Cuál es la diferencia entre un seguidor y un discípulo? Seguidor viene del griego epomai, alguien que acompaña. Un discípulo, como vimos Matetes, es un aprendiz, es alguien que busca imitar y ser como su maestro. La definición de seguidor es alguien que acompaña o escucha al maestro, un miembro de la multitud o simplemente un simpatizante, es decir, alguien que se encuentra en la multitud. ¿Cuántas veces escuchábamos y veíamos que decía, Señor, te sigue una gran multitud, cuando muchos de esos de la multitud dice que se regresaban y sus discípulos le decían, Señor, ¿qué hacemos? La gente se está regresando, ¿no se quieren ir también ustedes? Y ahí Pedro dice algo muy importante, dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti encontramos palabras de vida eterna? Eso hace un discípulo. Un seguidor solamente simpatiza, es esa persona, son esas personas que muchas veces llegan a una iglesia, se sientan, como les llamamos coloquialmente, calentabancas, llegan, se sientan, escuchan, cantan, a lo mejor hasta levantan sus manos o no sé, se rinden en la adoración en ese momento, pero sus vidas no son transformadas, no están reflejando el carácter de Cristo, sencillamente son oyentes, llegan, oyen y se van. No se involucran, no son parte activo de la iglesia, entonces son a lo mejor miembros de la iglesia, pero miembros como muchas veces se tienen en las iglesias, miembros activos y miembros pasivos, ¿no? Realmente no debería existir la lista de miembros pasivos. Realmente siempre deben de ser activos porque una iglesia es un organismo vivo, no es un organismo a medias, es un organismo vivo completamente, entonces no debería existir esa lista, pero se tiene. Entonces alguien dice que acompaña, sin embargo, la definición que podemos encontrar de un discípulo es un alumno dedicado cuyo objetivo es ser como su maestro, un imitador total. El enfoque que tiene un seguidor es que se centra en el beneficio personal. Es decir, un seguidor es aquel que nada más está yendo y está buscando a ese maestro por los milagros, en este caso Jesucristo. Vemos cuánta gente le seguía porque los alimentaba, les daba comida, porque sí, los enseñaba. Es cuando hemos dicho, mucha gente no busca un pastor, busca nada más un predicador, alguien a quien escuchar y nada más, pero no alguien que los guíe, no alguien que los corrija, no alguien que los lleve a Cristo. Sin embargo, eso hace un seguidor. Un seguidor nada más se centra en su beneficio personal. ¿Qué obtengo yo a cambio de esto? Por eso, muchas iglesias, esas iglesias grandísimas que vemos, hay iglesias que tienen que tú dices, ¡ala! Son 4,000, 5,000 gente, 6,000, 10,000, 20,000. Un montón de miembros tienen seguidores nada más. Porque te aseguro que si llegara a venir una gran persecución en el cual el decir que tú eres un discípulo de Cristo te va a costar la vida, de esos 25,000, te aseguro que exagerando van a quedar 250, exagerando muchísimo. Que estén dispuestos a dar su vida por su maestro. Sin embargo, el discípulo se centra en el Maestro, Jesús, y en su propósito y está dispuesto a dar su vida al costo que sea, va a seguir a su Maestro. Y fíjate bien el compromiso de un seguidor es superficial y es condicionado. Sigue a Jesús mientras sea conveniente o satisfaga una necesidad. Es algo superficial y condicional. A ver, Dios, aquí es donde entra esa parte. Hay gente que dice, yo llegué a Cristo porque yo le dije, Señor, si tú sanas a mi familiar o sacas a mi hijo de esta enfermedad que se está debatiendo entre la vida y la muerte, yo te voy a seguir. Eso es un seguidor. Condiciona a Cristo. Nunca dijo, Señor, yo me arrepiento de mi maldad, de mi pecado. No, esa persona está condicionando seguir a Cristo. Eso es un seguidor. Un discípulo, sin embargo, es un compromiso radical y total. Exige negarse a sí mismo, es decir, se niega a sí mismo, toma su cruz y le da la máxima prioridad a Cristo, a su Maestro, como lo vimos en Lucas
9:23. Un seguidor, relación con la enseñanza, escucha las enseñanzas y las admira. Hay personas que dice la escritura ahí mismo que dice que se admiraban de su doctrina, muchos se admiraban y solamente eran seguidores. El hecho de que te admires de la enseñanza de esto no quiere decir que realmente la vayas a vivir. Ahora, un discípulo obedece las enseñanzas y las pone en práctica, como vimos en Lucas capítulo 6, versículos 46, 45 al 49. ¿Sí? Obedece las enseñanzas y las pone en práctica. Esa es una gran diferencia entonces entre un discípulo y un seguidor. ¿Te estás dando cuenta? Ahora, el resultado esperado. El seguidor espera, ¿sí?, recibir una bendición o experimentar una mejora de vida. Yo voy a seguir a Cristo porque voy a resolver todos mis problemas. Voy a estar bien, una posición económica, que es el evangelio que te venden hoy en día, el de la prosperidad. Tú da y vas a recibir. Y sí, es un principio bíblico, pero no está enfocado a eso. El evangelio, Cristo mismo, como un discípulo, cuando tú hablas de ser un discípulo de Cristo, no estás buscando a Cristo por obtener un beneficio. El resultado esperado de un discípulo es experimentar una transformación total de carácter y forma de vida. Va a cambiar. Ese resultado esperado es ver una persona transformada en Cristo, renovando su entendimiento, ¿verdad?, para someterse a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Eso hace un verdadero discípulo. ¿Cómo puedes entonces diferenciar entre un seguidor y un discípulo? El discípulo, su vida está siendo transformada y está cambiando su forma de vida. La misión de un seguidor es pasiva. No tiene un papel activo en la misión del maestro. Sin embargo, un discípulo es activo, tiene el mandato de reproducir, de alguna manera, de reproducir la vida y enseñanza de Jesús en otros, como lo vimos en Mateo 28:19. Es activo, es decir, se encuentra en constante movimiento. El discípulo está ahí, en movimiento, está yendo, predicando el evangelio, compartiendo las buenas nuevas, está trayendo gente a la iglesia nueva, ¿sí? No está yendo a otras iglesias a sacar miembros ni nada de eso, o está aprovechando de la situación cuando una iglesia se divide, cuando gente sale, no, y está aprovechando de la situación para hacerse de esos miembros. No, un verdadero discípulo de Cristo está yendo con gente que no ha tenido contacto con la palabra de Dios, o que ha escuchado pero todavía no ha entregado su vida a Cristo. Ese es un verdadero discípulo, no un seguidor. Y aquí terminamos con la parte del ejemplo bíblico. Las multitudes que lo seguían por los panes y los peces, como lo podemos encontrar en Juan 6:26, o aquellos que se retiran cuando el mensaje es difícil, como podemos ver en Juan 6:66. Fíjate bien. Vamos a Juan 6:66, rápidamente, para que veamos la diferencia entre el seguidor y el discípulo. Juan 6:66. Juan 6:66. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos, pero más que discípulos, aquí realmente serían seguidores, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Cuando la palabra fue dura, cuando el mensaje que Dios le dio fue duro, ellos se empezaron a ir. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también ustedes? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? O sea, hablando de esta parte en cuanto a quién le iba a entregar, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había entregar y era uno de los 12. Entonces, esa es la diferencia entre una multitud y un discípulo. Ahora, los 12 apóstoles y los creyentes que dedicaron su vida a propagar el evangelio, Hechos capítulo 6. Ya hablamos que estos se volvían atrás cuando era difícil la situación, y cuando esto pasaba dice que ellos se volvían atrás, se volvían al mundo, a eso se refiere, ¿verdad? Regresaban a su vida anterior, a su vida. Eso demuestra ni siquiera que eran seguidores. Los seguidores muchas veces ni salvos son. Entonces, fíjate bien cómo dice Hechos, capítulo 6, versos del 1 al 2. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellas eran descendidas en la instrucción. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Sí, podemos ver que de alguna manera ante la situación adversa, lo que se pudiera presentar, un discípulo va a resolver. Esa multitud de discípulos van a decir, bueno, pues de alguna manera no es justo, ¿verdad? Convocan a la multitud, dice los discípulos, por esta situación que ellos estaban encontrando y dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y es cuando se da la elección de los diáconos, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, fíjense bien, el discípulo no huye del problema, resuelve el problema. El seguidor, al ver el problema, huye del problema y no lo resuelve. Entonces, ese es de alguna manera lo que podemos ver es que para Jesús, ser un discípulo no es una fase opcional o avanzada de la vida cristiana, es la definición misma de ser un hijo de Dios, un aprendiz de por vida que sigue a Jesús, que es transformado por Él y participa en su misión de hacer otros seguidores. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy entre esta diferencia entre ser discípulo, seguidor, para que posteriormente hablemos sobre el bautismo, ¿verdad? En el próximo viernes, primeramente Dios. Y aquí ya cuando hablemos del bautismo lo vamos a enlazar, ¿verdad? Al propósito que tiene la iglesia, porque ahorita estamos viendo la misión. El próximo viernes, primeramente Dios, vamos a estar hablando sobre el propósito de la iglesia y vamos a terminar con la misión, que es el bautismo. Vamos a hablar del propósito para empezar a hablar sobre la membresía. Y al momento de que vayamos hablando sobre la membresía, vamos a ir a la par viendo también ya la autoridad que tiene la iglesia, ¿verdad? Y la autoridad que tienen los oficiales de la iglesia, como son los pastores y los diáconos, los requisitos que deben de cumplir estos, y todo esto vamos a irlo ya desarrollando primeramente Dios en próximos días. Pero hasta aquí nos vamos a quedar. Primeramente Dios, el próximo viernes nos vamos a estar viendo, vamos a hablar sobre el bautismo, la importancia de esto. Hasta aquí ya hemos visto que la iglesia no es, ¿sí? Aquí lo vamos a poner en grande, la iglesia no es un edificio, no es una empresa, no es una denominación, no es un club social, no son personas perfectas. Dentro de la misión de la iglesia ya vimos hacer discípulos y predicar el evangelio. Vamos a ver primeramente Dios el próximo viernes, bautizar y el propósito de la iglesia, que es adorar y glorificar a Dios, la edificación de los santos y el servicio a la comunidad, ¿verdad? No solamente de creyentes, sino también a los inconversos o a las personas no creyentes también. Ese es parte de nuestro ministerio también como iglesia de Cristo. Entonces vamos a hablar, agradecemos a todos los que nos están viendo a través de Familias sobre la Roca, conectados sobre Familias sobre la Roca, Matrimonios sobre la Roca y a través de Joel Garland. Muchas gracias, la verdad, por acompañarnos hasta este momento. Nos vamos a ver primeramente Dios el próximo viernes. Si Dios nos presta vida, nos vamos a ver el próximo viernes, así que no te lo pierdas, ¿verdad? El próximo viernes. Vamos a terminar con una oración en esta noche para despedirnos de esta transmisión en vivo. Señor, te agradecemos, Padre, por este tiempo que tú nos has dado para meditar en tu palabra. Señor, es un desafío grande entender que tú no nos has llamado a ser seguidores tuyos, sino a ser discípulos. Hombres y mujeres que estemos dispuestos a dar, si es posible, nuestra vida misma por defender tu palabra, Señor, por predicar ese evangelio que nos has dado, que es hablar sobre que tú moriste por nosotros, tomaste nuestro lugar. Eso era lo que a nosotros no correspondía, Señor, porque la paga del pecado es la muerte, mas ese regalo que tú nos has dado, Señor, más la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, en ti, Señor nuestro. Así que te agradecemos, Señor, por haber tomado ese lugar, para que no es por méritos nuestros, sino por ese sacrificio perfecto que tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, por el cual hoy podemos gozar de ya no estar bajo condenación, porque dice también tu palabra que no estamos bajo condenación cuando estamos en ti, Señor Jesucristo. Gracias por ese sacrificio que hiciste también, Señor, por esa resurrección también de los muertos, que es lo que nos da esta esperanza viva, que puede tener, Señor, que nuestra fe está fundada sobre ti y que no vamos a ser defraudados, porque tú tienes el poder sobre todo y en todo, Señor. Tú eres soberano, tú eres rey por sobre todas las cosas. A ti fue dado, Señor, todo el imperio, todo, Señor, todo fue creado por ti y para ti, Señor, y te exaltamos por ese Dios soberano que eres en Cristo, Señor. Y de igual manera, Señor, te agradecemos
por la salvación tan grande que nos has dado, por tus misericordias, Señor, cada día y por tu fidelidad, Señor. Ayúdanos en cada situación que nos podamos estar atravesando, en cada prueba, Señor. Fortalécenos también, Señor, a través de esas pruebas y aumentanos cada día más y más y más la fe. Señor, te pedimos esto, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús.